O sea, yo no entiendo esta ambivalencia o esta especie de engaño colectivo en el cual nos enseñan cosas que son inútiles y a la vez nos dicen, no, es que son muy útiles, son mucho más útiles de lo que parecen. Nos argumentan que aunque parezca que solo estamos aprendiendo un hobby más, sin aprender cosas interesantes, esto va a favorecer nuestra arquitectura mental o mejorará la fluidez de nuestro vocabulario, usaremos más partes del cerebro o se agudizará nuestra cognición o lo que sea que resulte bueno para nuestro cerebro. El problema es que luego lees una revisión sistemática y descubres que, por ejemplo, estudiar música no te confiere ningún tipo de habilidad o de ventaja frente a aquellos que no lo estudian. ¿Os acordáis también de aquellas largas y abstrusas operaciones matemáticas que teníamos que realizar en clase, que ocupaban casi toda una pizarra? Y le preguntabas al profesor, oiga, ¿todo esto que me enseña, para qué sirve? ¿Todo esto va a tener algún tipo de utilidad en mi futuro? A no ser que yo sea ingeniero industrial, no sé, ¿usted no encuentra algún tipo de utilidad? Y te responden, no, mira, esto entrena partes de tu cerebro que de otra manera no sería posible entrenar. Y es otra respuesta que se sacan de la manga porque realmente pues no lo saben. Y yo, que ya tengo una edad, tengo 41 años ya, tuve que estudiar en EGB, concretamente en quinto de EGB, cómo hacer funcionar el sistema operativo Logo. Ya sabéis, lo de avanza tortuga, gira derecha 90, etcétera, etcétera. Era una larga lista de operaciones que tenías que escribir con el teclado, porque en aquel entonces todavía no existía Windows. Claro, os estoy hablando de una época casi de trogloditas a nivel de informática. Y ya para aquel entonces el sistema Logo era de modé. Perdí horas y horas de mi vida aprendiendo eso para nada. Claro que la profesora de informática en aquel entonces nos decía, pero ¿y lo que ha mejorado vuestra arquitectura mental y vuestra inteligencia gracias a esto? Claro. Y ya no digamos los ejercicios de caligrafía. Años y años practicando caligrafía, escribiendo a mano para mejorar nuestra letra y alcanzar velocidades supersónicas cuando nos estaban dictando los apuntes el profesor. Y a día de hoy escribo tan poco a mano que cuando lo hago, pues casi parezco analfabeto. Y eso que ya soy bastante viejo. Las nuevas generaciones, ¿qué? Es que las nuevas generaciones han nacido unidas al móvil, unidas a un teclado, unidas al asistente de voz. Y claro, nos decían, no, es que escribir bien también mejora vuestra arquitectura mental. ¿Somos conscientes de las horas, días, semanas, meses e incluso años que hemos invertido en aprender cosas que ya no sirven para nada o que incluso en su momento ya no servían para nada? ¿Somos conscientes del gran porcentaje de nuestras vidas que hemos invertido en practicar hobbies, pasatiempos o simples tareas aburridas y monótonas bajo el mantra de que todo eso al final, bueno, aunque no seamos muy conscientes de ello, nos aportará algún tipo de beneficio psicológico, emocional, cognitivo, social o lo que fuere, cuando eso era mentira o sencillamente no había suficiente evidencia científica para sostenerlo? De hecho, parece que ese tipo de respuestas que nos daban siempre eran como una especie de comodín al que se agarraban los profesores cuando ya no tenían argumentos para decirnos que debíamos aprender un puñado de cosas por encima de otras diferentes, porque no hemos de olvidar que el tiempo es finito y hay que escoger qué cosas aprendemos frente a otras. Es decir, estamos diciendo que hay unas cosas que son más importantes que otras, pero si todas son cosas inútiles, ¿por qué escoger unas frente a otras? De hecho, estamos escogiendo bien. Quiero decir, todas esas horas que he echado haciendo caligrafía me podrían haber servido para aprender algo más importante, como por ejemplo cómo realizar la declaración de la renta. Aún me acuerdo de lo que nos dijo nuestra profesora de historia el primer día de clase en primero de BUP. Seguro que pensaréis que todo esto es un rollo, nos dijo. Que memorizar tantas fechas, nombres y demás, pues no sirve para nada. Pero entonces preguntó, ¿alguien sabe por qué esto no es cierto? Bueno, hubo una especie de silencio sepulcral en clase y nadie realmente supo dar una respuesta. Y de repente ella dijo, pues aprender historia sirve para no repetir los errores del pasado. O sea, que no podemos leer una novela tipo Harry Potter que nos explique metafóricamente lo que comporta tomar determinadas decisiones. O sea, que no me puedes explicar sin más una lista de errores que no debo cometer. Me tengo que aprender
los nombres de todos esos monarcas para asimilarlo de verdad, ¿no? ¿En serio estudiar historia sirve para eso? Pero lo más fuerte de todo es que cuando por fin los profesores y los docentes se veían acorralados y aceptaban que quizás todo lo que estaban impartiendo no tenía demasiada utilidad, entonces decían, no, ¿y dónde queda la belleza de lo inútil? Vivimos en un mundo demasiado centrado en lo práctico, en la utilidad, en la productividad. El ser humano no es una máquina. La vida no tiene que regirse solo por los objetivos. Hay que saber disfrutar de lo inútil, de lo que parece que no sirve para nada, de la experiencia plástica o estética, del conocimiento en sí mismo. Y yo digo, vale, me parece estupendo. Yo mismo dedico gran parte de mi vida a perder el tiempo viendo series o películas, o incluso mirando el paisaje sin más, o comiendo algo que me gusta mucho, me encanta comer, o escuchando música, o lo que sea. La vida necesita de pasatiempos, o entonces es una vida totalmente insufrible. Jugar al ajedrez es un bien en sí mismo, porque te permite desafiarte a ti mismo, a buscar soluciones, a recogerte en tus propios pensamientos e incluso a echar la tarde. ¿Acaso puedo criticar algo así? Claro que no. Casi toda mi vida es eso. El problema es que primero me lo estás intentando vender como algo útil y que eso debe enseñarse en clase frente a cualquier otra cosa. Precisamente porque es más útil. Dime la verdad desde un principio, dime, oye, mira, lo que estamos enseñando aquí es inútil. No sirve para nada. Es placer por placer. Y si hemos escogido este temario frente a cualquier otro, es por puro azar, por presiones políticas, educativas, por inercias culturales, administrativas, por creencias personales, por modas, por lo que sea. Tenéis que empezar a disfrutar de lo inútil, de la belleza de lo vano. Pues vale, pero dímelo desde el principio. O quizás estás evitando no decírmelo desde el principio porque entonces sabes que lo que me estás enseñando automáticamente se va a devaluar. Y que entonces, con toda la razón, puedo decirte, oye, en vez de estudiar esta pintura renacentista, ¿por qué no estudiamos manga y anime? Por eso os dirán que aprender lo que aprendemos es útil para la arquitectura mental o cualquier otra mandanga, que saber los nombres de los ríos, las cordilleras y otras orografías es más útil que saberse los nombres de los personajes de El Señor de los Anillos o sus geografías, que también son muy ricas y muy vastas. Y solo cuando se vean acorralados, solo entonces, sin evidencia empírica que demuestre sus asertos, entonces jugarán la carta de, oh, la belleza de lo inútil.